Hola a todos, les saluda el pastor Efrén Ruiz. Estamos convencidos y seguros que a través de esta academia de líderes vas a ser transformado en el propósito que Dios te trajo a esta tierra, ser un gran líder. Y vamos a empezar con el primer tema que se titula Odres Nuevos. Si nosotros vamos a estar funcionando en la visión que Dios nos dio, tenemos que renovar muchas cosas. Y aquel que está dispuesto a ser renovado va a tomar lo nuevo que Jesús tiene para darnos. Muchas veces equivocadamente afirmamos que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y no nos disponemos a hacerlas de la forma en la que Jesús las hacía. Veamos qué dice la Biblia en Marcos 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Después de leer este versículo, yo quiero que respondan lo siguiente: ¿el ayuno es malo? Por supuesto que ayunar no es malo. Sin embargo, estaban discutiendo en estos versículos por algo que era bueno, pero ya lo estaban volviendo ley. Continuando con la historia, en el escenario que leímos, habían discípulos de los fariseos, de Juan y de Jesús. Y nuestra visión es discipular como Jesús lo hacía. Nosotros vamos a ser discípulos para que sean pescadores de hombres. Muchos a veces se equivocan y creen que hacer discípulos es adoctrinar. Pero no es lo mismo. Jesús hacía discípulos. Y esta academia de líderes es para ser discípulo, no necesariamente para ser adoctrinado. Quiero que continuemos leyendo lo que dice en Marcos 2, versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. O sea, que no está mal ayunar, pero ellos no entendían para qué se ayunaba. Solamente seguían un rito o una costumbre. Luego Jesús les revela por qué sus discípulos no ayunaban. Él no dijo que era malo. Más adelante dice en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido, ¿cómo dice? Viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de ¿qué? Echar. Todo el contexto en el cual Jesús habla, esto es en el contexto religioso. Es decir, se hacen cosas religiosas inadecuadas. Aunque los discípulos de Juan ayunaban y los de los fariseos también ayunaban, ¿por qué ninguno de los dos hacían pescadores de hombres? ¿Por qué no se acercaron con esa pregunta? ¿Por qué no preguntaron: mire Jesús, ¿por qué a mí no me pone a hacer nada y usted a sus discípulos sí? Hoy en día sucede a veces igual. Nosotros hacemos discípulos para que sean pescadores de hombres. Y esto a veces es nuevo en muchas ocasiones. Jesús sí vino a hacer algo nuevo. Él vino a enseñar algo nuevo. Veamos lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted sabe cuando una persona tiene solo letra. Nosotros podemos oír muchas enseñanzas y hay gente que sabe mucho y tiene mucho conocimiento, pero ¿sabes? No tiene autoridad para enseñar. Hay dos tipos de predicadores.
Los que enseñan mucho de la palabra porque saben mucho, es decir, enseñan de la Biblia como si fuera clase de finanzas o de cualquier otra cosa que aprendemos en la universidad. Pero hay predicadores que conocen al que inspiró la palabra, conocen al Espíritu Santo y tienen una relación con Él. Ustedes van a notar la diferencia. Usted puede conocer la Escritura y saber mucho, pero debe buscar al Dios que la inspiró. Debe tener intimidad con Dios. Para eso es la oración, para acercarse cada día más a Él. De hecho, el ayuno también sirve para eso. Continuemos leyendo. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces, la autoridad que lo respalda a uno para echar fuera demonios es parte de una sana doctrina, ¿o no? Pero hay mucha gente que cuando hay un mover del poder de Dios y usted está sanando enfermos o incluso echando fuera demonios, afirman a veces que no tenemos doctrina. La respuesta es sencilla: ¿cómo que no tenemos doctrina? Lo mismo le hubieran dicho a Jesús. Debemos evitar juzgar un mover de Dios. En ese entonces juzgaron y no se dieron cuenta que alguien estaba siendo libre. La sana doctrina es la que va acompañada por autoridad. Jesús se topó con resistencia a esta verdad. Las preguntas que le hacían eran: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? ¿Por qué no llegaron preguntando: mire, usted, ¿por qué sus discípulos sí echan fuera demonios y los nuestros no? No hicieron esa pregunta, porque esa pregunta conllevaba aceptar que quizás estaban bien lo que Jesús estaba haciendo. La pregunta original que hicieron llevaba una acusación de que Jesús estaba haciendo algo malo con sus discípulos. No sé si me estoy tratando de dar a entender. Ellos eran odres viejos, no eran odres nuevos. Jesús no escogió odres ni de Juan, ni de los odres de los fariseos. Jesús fue a sacar los odres de la gente que andaba pescando. Para nosotros, los pastores, es un poco difícil implementar una visión cuando el odre no ha sido renovado. La visión de hacer discípulos, escucha esto, anótalo, guárdalo en tu corazón, solo puede funcionar con odres que han sido renovados. Más adelante les voy a explicar a detalle qué es un odre y cómo funciona. Pero mientras tanto quiero mencionarte que los grupos de amistad, los grupos en casa, no son para que gente de otras iglesias llegue ahí. Sino a veces tenemos odres viejos y luego nos va a costar más trabajo sacarlos. Por supuesto que no podemos negar la entrada, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ganar almas nuevas, odres nuevos. Esos que andan ahí cobrando impuestos o en el mar pescando, de ahí pueden sacar los odres nuevos. Y entonces ellos van a decir lo que ustedes digan. Los discípulos de Jesús no habían aprendido lo mismo que los discípulos de Juan y de los fariseos. Ellos aprendieron a recoger espinas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque eran odres nuevos. Jesús escogió odres nuevos. Veamos qué dice en Marcos 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odre ¿qué? Viejo. De otra manera, el vino nuevo va a romper los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y eso declaro para tu vida, que tú eres un odre nuevo.
Por ejemplo, para hacer el odre agarraban un cabrito y tomaban el cuero del cabro y con ese cuero hacían una especie de depósito sellando las terminales de las patas y de la cola y entonces podían depositar el vino y taparlo. Ese odre se lo echaban al hombro, entonces cuando hacían sus travesías el sol pegaba fuerte sobre el cuero y el cuero se empezaba a envejecer y a endurecer. Entonces, al volver a poner vino al odre, el odre se remojaba en agua y después de remojarlo en agua se untaba con aceite. Después de este proceso, el odre quedaba como nuevo. El proceso no se trataba de tirar los odres cuando se comenzaban a endurecer. Había que estar renovando continuamente el odre con el agua y con el aceite que representan la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. ¿Acaso no dice que la palabra es agua que nos limpia? En el libro de Juan, el capítulo 15, nos menciona esto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. De tal manera que cuando tu vida se ve remojada en la palabra de Dios y tu vida entra en ese aceite de la unción, tú tendrás un odre para lo nuevo que el Señor va a tener cada día en tu vida. Es muy importante que no menosprecies esa noche con Dios, esa unción del Espíritu Santo, una noche bajo su gloria, porque justamente allí es donde tu odre va a ser renovado para el próximo paso que hay que dar. Ahí están los odres. El Señor empezó a renovar los odres y fíjense, imagínate que los odres viejos le dicen a uno, mire, ¿y por qué aquí nos hace como allá? ¿Por qué aquí no se recoge la ofrenda como en tal lugar? ¿Por qué aquí están tan alegres y allá no? ¿Por qué la reunión es diferente? ¿Por qué yo tengo que estar en un grupo de amistad? O incluso en una red. ¿O por qué tengo que tener 12? ¿Sabe quién pregunta así? El que aprendió otra cosa diferente a esto. ¿Usted cree que alguien que acaba de recibir el gozo de Dios argumenta algo? No, claro que no. Los que argumentan son los que ya tienen un conocimiento sistemático de Dios. Pero ¿sabes? A Dios no se le puede conocer sistemáticamente, porque Dios es una persona, no es un objeto. Ni a mi esposa yo conozco sistemáticamente. Usted puede conocer sistemáticamente cosas, objetos, artículos, por ejemplo, televisión, micrófonos. Pero usted no puede conocer sistemáticamente a la persona que le contiene todo lo que es Dios. Hay que conocerlo personalmente. Jesús usó odres nuevos. Quiero que sigamos leyendo. Ahí mismo en Marcos 2, versículo 23. Dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya se dieron cuenta que todo el contexto es: ¿por qué ustedes no hacen como nosotros lo hacemos? Sigamos leyendo. En el versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? David los comió porque el sacerdote que tenía autoridad sobre los panes se los dio. No fue porque a David no le importaban las autoridades. David llegó y se los pidió a Abiatar. David era rey, pero Abiatar era el sacerdote. Él no tenía autoridad ahí, pero Abiatar sí. Luego dice, en el versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo.
En este contexto, el Hijo del Hombre no es solo Jesús, sino todos nosotros. El día fue hecho a causa de ustedes. Dios le hizo el día a ustedes, no al día les hizo a ustedes. Las cosas fueron hechas para nosotros y no nosotros para las cosas. Veamos qué dice Marcos capítulo 3 versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amigos, líderes, cuando nosotros no renovamos nuestro odre, podremos incluso desear destruir lo que Dios quiere hacer. Los fariseos eran odres viejos y se resistieron. Entonces, lejos de aceptarlo, lo lindo y maravilloso que Jesús traía, ya no estaban viendo sino a un hombre con la mano seca. Se iba a ir sin ser sano. Estaban esperando que lo sanara solo para tener algo con que acusarlo. Para hacer eso es que ya se tiene de verdad un corazón religioso totalmente. Y nosotros no podemos echar a andar esta visión tan grande en la cual hoy tú estás iniciando con un odre viejo. Debemos ser odres nuevos nosotros y cuidar que todos aquellos que tengan ustedes por líderes de grupos sean odres nuevos también. De lo contrario, respetaremos los odres, pero también hay que respetar la visión que Dios nos dio y la vamos a echar a andar con el que sea quien, un odre nuevo. El que no, pues gracias, no estamos peleando, pero con odres nuevos es con quien sí podemos trabajar y funcionar. Jesús no pudo echar a andar para su visión con gente que en vez de querer colaborar con él para la visión, anduvieran viendo cómo destruir lo lindo que Dios quería hacer con él. Jesús vino, les tomó y enseñó, les delegó y los envió. Jesús puso grupos de discipulados con el objetivo de enviarlos después. Permitamos que Dios nos renueve para que podamos recibir lo nuevo que Él ya nos quiere dar. Vayamos y hagamos discípulos como Jesús lo hizo. Yo declaro que en esta etapa que tú has entrado de la Academia de Líderes, eres un odre nuevo. Y que durante todo este tiempo tú vas a recibir todo lo que Jesús tiene para tu vida. Y vas a ser un gran líder. Así es que te bendigo y te espero en la próxima enseñanza.